Bueno, buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy, 1 de diciembre del 2025, vamos a dar inicio a nuestra segunda webconferencia del Diplomado de Profundización en Finanzas, donde pues hoy vamos a dar un recorrido muy importante acerca de todo lo que tiene que ver con ese documento que ustedes están creando, realizando y haciendo paso a paso, ¿sí? Como él tiene un proceso, aparte de todo lo académico que ustedes están haciendo, hay un proceso que es muy importante, que es llevar su trabajo de grado al repositorio institucional de la universidad, pero aparte de eso también vamos a ver parte puntual de lo que es las normas APA y cómo ellas nos ayudan para que nosotros podamos avanzar, podamos lograr tener los mejores resultados. De por sí, ya nuestro trabajo es un trabajo que, pues, la suma de todo el esfuerzo que ustedes están realizando es esa construcción intelectual donde, pues, básicamente ustedes están dejando consignadas o reflejadas mejor todas estas competencias de análisis, de propuestas, de preguntas, de soluciones, de aportes, de trabajo colaborativo entre todos ustedes, pero también hay un componente muy importante y es esa parte investigativa. Y por eso, pues, esta web la quería llamar como, digamos, el tema de lo que, de todo lo que hemos investigado y realizado, es como dejar ese legado, ¿sí? Y ese legado, pues, va a quedar precisamente en ese documento que cada uno de ustedes le va a dar o va a dejar a la universidad. Entonces, es un trabajo que obviamente tiene que ser de un potencial alto, de un buen impacto, y que significa que ustedes han puesto un granito de arena en ese archivo y empieza a formar parte de ese patrimonio académico de la universidad. Y significa que muchos que vienen quizás atrás pueden consultarlos, citarlos de ustedes, pueden aprender o inclusive es una línea de investigación que puede tener una trazabilidad o una continuación desde lo que allí inicia. Entonces le doy la bienvenida a todos, le doy la bienvenida a todos los tutores. Buenas noches, estimados tutores. Muchas gracias por estar acá y acompañar el proceso de sus estudiantes. Y al igual, pues también a todos ustedes que quizás de pronto sus grupos vean que sus compañeros no se han vinculado o no están todavía acá. Entonces, invitarlos, decirles que ya estamos acá, que ya estamos iniciando, porque hoy va a ser un componente importante dentro de este archivo, dentro de esta fase. Entonces, sin más preámbulo, profe Muy Luz buenas María, noches, sí, buenas noches, apreciada directora, buenas noches. estimados estudiantes. Eh, lo que se va a hacer en la noche de hoy, como dice nuestra directora, quiero que lo tomen ustedes muy bien para el desarrollo de todo el proceso de la entrega del trabajo final, porque es muy importante las normas APA, ¿sí? Porque esos días que he estado revisando los trabajos, pues siempre les falta muchísimo el tema de las normas APA y teniendo en cuenta que es un trabajo que se debe subir al repositorio de la biblioteca para poder ser aprobado. Entonces, quiero que presten mucha atención y también invitar a aquellos estudiantes que casi no se conectan a estas pues, conferencias, los TIPAS, que son muy primordiales porque en esto aprenden y desarrollan muchas habilidades y destrezas o en su defecto algunas inquietudes que tengan frente al desarrollo de las diferentes actividades. Listo. Muchas gracias, directora. Gracias. Gracias, profesora Luz María, muy amable. Siempre usted con todos sus apuntes súper completos y esenciales. Lo que la profe Luz María decía es muy cierto. No hay nada más triste, chicos, que nosotros tener o empezar a ver estos trabajos de grado y que el trabajo pueda estar perfecto y que no lo devuelvan, que sea devuelto por temas estructurales. Y eso es más complejo aún, porque ustedes se han dedicado mucho tiempo, ustedes han realizado su investigación, han hecho su trabajo con ciencia, han hecho su análisis, inclusive pues yendo un poco más allá de las capacidades y habilidades de pronto que cada uno tenga, y que por un tema estructural se ha devuelto. Es mucho más complejo aún. Entonces, por eso de la importancia. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio
Como les decía yo, básicamente este proceso es orientado a ese proceso de pulir todo lo que tengamos en este momento. Es como tener nuestra obra ya maestra lista, pero ya va a tener un componente específico que es todo el tema de las normas APA y cómo nosotros vamos a acceder al repositorio. Entonces, yo voy a empezar básicamente por lo que tiene que ver con todo el tema del repositorio. ¿Listo? Eso es como, digamos, lo que vamos a empezar a ver y el trabajo eh, no es que sea un requisito administrativo. Esto es un acto académico que realmente le da valor porque se empieza a visibilizar todo lo que ustedes hicieron. Entonces, no es un trabajo que yo estoy haciendo por cumplir y por tener una nota al diplomado, por graduarme, sino cuando yo empiezo a tener esa huella digital, que es que alguien me consulte y esté mi nombre ahí, aparezca mi nombre, cuando una empresa quizás quiera contratarme y sepa que yo me gradué con un trabajo que pues es sinónimo de lo que ustedes están haciendo, este manuscrito, esta monografía, podríamos decirlo así, que ustedes están haciendo, representa un trabajo de investigación. Y cuando ustedes van a apuntar a empresas, en este caso, que, pues digamos, empresas públicas o vayan a estar en concursos, cuando yo veo, caramba, ve, esta persona tiene este, un trabajo en el repositorio, quiere decir que es una persona disciplinada, que se entrega y que académicamente, pues, tiene mucho que dar. Entonces, eso tiene peso. Entonces, ya dejo de estar por allá en el anonimato, donde solamente mis docentes me conocían, sino donde ya estoy dándole a la comunidad académica un aporte. Estoy dejando un aporte importante y por eso es que yo llamo, digamos, como el legado que dejamos. Entonces, aquí en este momento es abrir esas puertas de la investigación y es empezar a consultar, que los consulten, ¿sí? Todo aislado, que solo va a leer el director, el jurado, sino que yo pongo esa piecita de conocimiento para toda la comunidad. ¿Listo? Entonces, es ahí donde nuestro trabajo, entonces dentro de este proceso también quiero decirles que esto obedece al cumplimiento normativo establecido por la UNAD. La guía a nosotros nos recuerda que, o este circular mejor nos recuerda que la entrega de trabajo en el repositorio hace parte del reglamento estudiantil. ¿Sí? Y que la entrega, pues básicamente constituye un paso obligatorio para que ustedes formalicen la culminación de su diplomado. Entonces, si no lo hacemos bien, pues vamos a tener problemas. ¿Listo? Entonces, quiero que lo veamos allá en la oportunidad de proyectar nuestro tema, nuestro trabajo académico. Y también algo importante es la iniciativa del cero papel. ¿Listo? Acá nosotros publicamos y digitalmente evitamos procesos impresos, bueno, solamente el acta, pero que contribuyen al compromiso ambiental. Entonces, así de la institución nos alineamos a todo el tema de prácticas sostenibles y prácticas eficientes. Entonces, finalmente, si se dan cuenta, ya aquí le estamos poniendo un componente más y vemos que no es una web más a la que venir o simplemente que es un requisito más, sino es el conjunto de situaciones que nos permiten revisar cada uno de estos. ¿Listo? Entonces, acá básicamente lo que quiero que iniciemos es como todo el tema de quién es quién y cuáles son los actores o los protagonistas, por decirlo, dentro de este primer proceso. Entonces, acá básicamente tenemos el estudiante, que son ustedes los que inician la ruta. Es de parte de ustedes, pero ahí voy a irle contando algunas cositas importantes. Entonces, son ustedes los que acceden al campus, ¿sí? Con sus credenciales institucionales, con sus claves. El acceso lo que va a garantizar es que realmente sí sea auténtico, la autenticidad del proceso y que permite que los identifique adecuadamente. Entonces, el trabajo de grado está dentro del icono de biblioteca. Entonces, cuando entramos a biblioteca en ese espacio, entonces miramos y ahí nosotros podemos encontrar quiénes somos nosotros. Entonces, ahí vemos nosotros que somos los primeros que estamos dentro de esta secuencia. ¿Listo? Luego vemos al director. El director va a ser el asesor, ¿sí? Del trabajo de grado y nosotros somos los primeros que validamos y que le damos el visto bueno. No podemos realizar o subir
ningún documento si no está validado, si no está si no está revisado por nuestra parte. ¿Listo? Esto es primordial que nosotros lo entendamos y nosotros veamos, porque aquí representa que ya tiene un visto bueno, que ya ha sido validado, que ya ha sido verificado, que se han verificado cada una de las formalidades y estructuras que necesita. Entonces, aquí ya nosotros sabemos que estamos garantizando si ustedes cumplen con todos los cambios que se les dice. A veces nosotros los asesoramos, les damos la guía, les damos recomendaciones y vemos la siguiente fase con las mismas falencias de la fase anterior. No estamos avanzando, ¿sí? No estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, sí es necesario saber eso. Y luego el publicador, que obviamente es el revisor, en este caso, pues la biblioteca, quien va a dar el veredicto final y va a decir si su obra va a ser publicada o no. Esos son nuestros tres primeros actores. Entonces, ¿cuál es la fase 1? Fase 1. Entonces, en este caso, ingresamos a la biblioteca. Ustedes van a encontrar una opción denominada autoarchivo. Esta es como la puerta pues de entrada al sistema de publicaciones. En ese módulo van a ver, entonces, toda la parte de gestión documental y ahí en la plataforma es muy intuitiva, es muy amigable. O sea, que no se preocupen que no va a ser, qué es lo que hay acá, no es muy amigable. De modo que cualquiera de ustedes, independientemente de la familiaridad que tengan de pronto con sistemas digitales o no, pueden navegarla con tranquilidad y con facilidad. Entonces, aquí es simplemente dar un clic y ese clic ahí ya es el comienzo del proceso donde vamos a mirar el trabajo académico y es el punto, digamos, que pasa ya del ámbito personal a lo académico. ¿Sí? Aquí ya básicamente es como decir que pasamos de ese espacio institucional a una preservación de una consulta pública, ¿sí? Entonces, ahí ya básicamente lo que hacemos es ingresar al módulo que dice autoarchivo, ¿listo? Cuando nosotros le damos el módulo de autoarchivo, tenemos que hacerles, pues, aceptarla, ¿cierto? Para poder darle continuidad. Esa aceptación es como una declaración que le estoy diciendo, yo como estudiante confirmo que estoy preparado para iniciar el proceso y que cuento con la versión final. Casos, y es, mejor dicho, he visto, digamos, en el repositorio, cuando lo realizan, a veces colocan versión final de la final de la final. Ya vamos a ver que eso debe tener una manera como se sube y demás, pero que ustedes estén seguros que es el archivo realmente final, ¿sí? Que de pronto no es un archivo que tiene algo, no, es el archivo que es y ustedes deben realizar este proceso con toda la responsabilidad, con todo el orden, con toda la exactitud, ¿listo? Entonces aquí es simplemente como empezar a desbloquear, diríamos, como el formulario y es el eje central. Entonces ahí, ya después de que ustedes le dan aceptar, entonces ya viene el diligenciar este formulario, ¿listo? Entonces aquí, perdón. Solamente es solicitar o seleccionar la modalidad de trabajo. Aquí ustedes deben identificar cuál es el trabajo. Entonces, digamos, en este caso es un proyecto que corresponde a un trabajo de grado de una opción de grado, el diplomado. ¿Listo? Y pues la clasificación no de pronto no es que sea, ay, que yo le coloco cualquiera. No, deben detallar, ¿sí? De hecho, la plataforma define mediante como una ficha bibliográfica que va a crear dentro de la colección del repositorio, va a quedar guardado de esta manera. Entonces, si yo lo tengo guardado de la manera correcta de la clasificación, va a permitir que cualquier otra persona que entre a buscar pueda hacerlo con facilidad. ¿Listo? O que si el documento de alguna otra manera entra a alguna base de datos institucional, pues que sea indexado de la manera que es. Entonces, después de que ustedes ya le dan esa modalidad, es como que ya empieza a identificarlo, debo colocarle el programa académico. Sí, entonces acá en el programa académico, pues el programa al que pertenecemos, que en este caso es Contaduría Pública, ¿sí? Acá hay que ponerle atención porque cada trabajo debe quedar alojado dentro de la colección que le corresponde a su programa. Entonces yo no puedo escoger otro tipo de programa o de pronto me equivoco. ¿Por qué?
porque si nosotros nos equivocamos, que bueno, puede pasar, por eso tienen que estar muy conscientes, deben tomar mucha nota, la nota necesaria que amerite este ejercicio, porque resulta que si nosotros nos equivocamos, alguna demora en la revisión, pues puede generar contratiempos. Y en algunos casos hay devolución del envío para corrección. Entonces vuelvo y les digo, si por parte de nosotros, todos sus tutores y todo lo que tienen aquí con acompañamiento, hemos hecho un trabajo duro, realizamos todo, análisis, organizamos y demás, y se sube de la manera errada y lo devuelven por forma, no por fondo. Entonces duele, es doloroso porque esto acá nos va a frenar y pues frenarlo es tiempo y demás. Entonces recuerden que la publicación es organizar adecuadamente e identificar el trabajo en el momento que ustedes ya lo tienen listo. Ahora bien, la segunda fase es diligenciar correctamente em, dentro de ella, o mejor, asignar a el revisor. ¿Listo? Entonces, en este caso, la plataforma despliega una lista de docentes habilitados. Entonces, ustedes deben identificar y seleccionar el nombre de su director. Aquí, importantísimo mirar que el director, ustedes hayan tenido o hayan hecho el flujo correcto de revisión, que asegura que no se publique, perdón, que no se publique sin aval. Entonces, ¿quién fue el que los acompañó metodológicamente en la investigación? ¿Cierto? Cada uno de sus docentes que ven acá, esos tutores, son ellos quienes van a estar ahí. Entonces, también aquí nos ofrece en este caso el nombre del director. Pero, ¿qué pasa si el nombre del director en este caso no aparece? ¿Por qué? Puede pasar que por alguna razón el director no aparezca. Entonces, por eso este proceso nosotros debemos de hacerlo cuando ya estemos listos y con el suficiente tiempo para evitar contratiempos. Entonces, aquí es necesario saber que si, por ejemplo, el director no está, entonces hay que solicitar dentro de este correo que nosotros vemos acá, que es gescontenidos@unad.edu.co, y solicitar la activación en la plataforma de su revisor. No se preocupen que eso sale, eso es rápido. Ellos pues obviamente están muy atentos que ustedes deben estar. Solicitar nuevamente que se asigne el director, nombres completos y apellidos para que puedan crear. No sé si hasta acá de pronto hay alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento o vamos todos bien. Listo, muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Paso seguido es registrar los autores correctamente. Aquí en este proceso, perdón, es básicamente colocar a cada uno de las personas que contribuyó en el trabajo. Todos los integrantes del equipo pues reciben un reconocimiento académico. Entonces, cada uno de ustedes debe estar de manera precisa dentro de la investigación. Entonces, ¿cómo lo deben hacer? Primero los apellidos, ¿listo? Después el nombre. Entonces, aquí es como, en este caso, mirar como aparece es la presentación de los estándares bibliográficos internacionales. Así es como nosotros debemos hacer. Y así es como la obra o el trabajo que ustedes van a hacer, pues va a ser citada correctamente y localizada, si yo debo entrar de pronto a hacer búsquedas académicas. Entonces, cada integrante debe ser añadido por separado. Cuidado, acá no es todos a la vez, sino por separado. Aquí hay una forma o una opción diseñada para ello. Entonces, aquí es no omitir a ningún miembro, colocarle el primer apellido porque yo no me acuerdo del otro, le coloco de cualquier nombre. No, deben estar los nombres correctos, apellidos correctos, seguido por la coma y luego los nombres, ¿sí? Serán los que van a aparecer en la ficha pública del documento. Entonces, también, y es por ética investigativa, que yo debo registrarlos a todos y pues acá deben empezar a mirar quiénes contribuyeron en el desarrollo de su trabajo y no. ¿Sí? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes están dentro de la COLEX, dentro de la construcción de este documento? ¿Quiénes son los responsables de este contenido? Además que esta información, pues,
digamos, en el repositorio la genera para hacer las referencias bibliográficas y esto sale automático. Entonces, si los nombres quedan mal escritos o están incompletos, entonces se genera errores en las citaciones y dificultan el momento que quizás, pues, ustedes puedan quizás ir a buscar y no encuentran su trabajo. ¿Listo? Entonces, esta es la parte. Ahora bien, vamos a ver todo lo que tiene que ver con cargar y enviar. Entonces, acá recuerden, estén muy conscientes de su trabajo, cuál es el trabajo, ya lo tienen listo, este es, para que no se equivoquen y suban el que no es. ¿Listo? Entonces, acá ya es un poquito más delicado, o mejor, yo diría, es el momento decisivo del proceso, porque yo debo cargar el documento final. Entonces, acá el sistema les va a solicitar cargar el trabajo en formato PDF. ¿Listo? ¿Y por qué en PDF? Porque es un formato estable, porque es un formato seguro y además, pues porque es adecuado para la preservación digital a largo plazo. Por eso tiene que ser en PDF. Y garantiza que cuando yo lo pase a PDF, entonces todo lo que es su estructura, todas sus imágenes, todas sus tablas, todas las citas que tienen y todo el contenido estén intactos sin tener ningún tipo de alteración. Entonces, cuando el documento sea consultado desde diferentes dispositivos, puedo hacerlo desde mi celular, desde mi iPad, desde lo que yo utilice, en cualquier sistema operativo debe funcionar. Importante aunque creo que eso lo recabamos mejor en normas APA, pero el contenido tiene que ser muy claro. Si yo le pego, por ejemplo, algunas fichas importantes, algunas tablas, debe ser contenido legible. A veces cortamos y pegamos y esa no es la mejor manera de hacerlo. La mejor manera de hacerlo es insertando todo tipo de imagen. ¿Listo? También el archivo requiere que tenga un nombre específico. ¿Cómo lo debemos nombrar? Entonces, con el usuario del campus, sin acentos, cuidado, acá no le ponemos tildes, ni ningún carácter especial o algún espacio adicional, no. Porque ese pequeño detalle, pues, de pronto hace que haya errores y pues nuevamente ustedes ya saben que hay devoluciones. ¿Listo? Entonces, es la manera como se debe hacer. ¿Qué más? Bueno, otro aspecto fundamental que debemos mirar es todo el tema de la protección de datos personales. Entonces, en el trabajo no deben incluir números de identificaciones, digamos, de sus números de cédulas. No debe haber ningún tipo de firma escaneada por allá después de la dedicatoria con todo amor a mi perrito y la firma. No. ¿Por qué? Porque pues obviamente eso hace parte de una protección de datos personales, ¿no? Entonces, ninguna información que pueda, por ejemplo, ser vulnerable a la privacidad de ustedes como estudiantes. Publicar un documento en un repositorio implica que yo lo voy a tener en un entorno que cualquier persona puede entrar a verlo, ¿sí? Porque ellos son open access, acceso abierto. Entonces, cualquier dato que sea sensible para cualquier persona dentro o fuera de la institución. Si yo lo condenso ahí y no he llenado, digamos, como un tema de protección de datos, pues es una problemática importante. ¿Listo? Entonces, miren, acá no consiste simplemente en adjuntar el archivo, ¿sí? Acá es un acto de responsabilidad. Ustedes como estudiantes se aseguran que el documento sea la versión final y, perdón que se lo repita, pero es que ha pasado, ¿sí? Y es más difícil aún. Entonces, depurada, si le hicieron las correcciones que sus tutores les están haciendo, pues háganlas, hagan las correcciones. Si el día, por ejemplo, que sustentaron, puede ser que haya algunos ajustes, porque en la revisión final su evaluador considera de pronto que haya algún ajuste, hagan los ajustes, ¿sí? Que sea completamente lista, que ya tenga todo, que sea la versión final de verdad, y ya el documento entonces en este momento está listo para que pase como yo lo diría a la antesala de la revisión formal, ¿listo? Entonces ahí esos digamos son los datos supremamente importantes. La tercera fase tiene que ver ya con todo el tema de cargar. Entonces, una vez cargado el archivo definitivo, en este momento, entonces empieza la lectura y la aceptación de la licencia de distribución.
¿Esto qué es? Es simplemente, pues, como un paso adicional que define cuáles condiciones y bajo cuáles, digamos, parámetros el trabajo puede estar puesto a disposición del público preservado en el repositorio institucional. Entonces, la plataforma lo que hace es como que presenta un texto de licencia que el estudiante debe leer con atención. Este documento, cuidado, aquí a veces nos equivocamos, pero este documento no le quita derechos de autor a nadie, ¿sí? Ni transfiere propiedades intelectuales a la universidad. Por el contrario, esto lo que les está haciendo es proteger la obra, que garantiza que ustedes todos como autores permanezcan asociados a su trabajo y que establece pues que hay unos términos, ¿sí? En que el documento de pronto puede ser consultado, sí puede ser citado o puede ser descargado por otros usuarios. Entonces, aceptar esa licencia lo que significa es que ustedes van a autorizar a que la universidad difunda el trabajo de manera digital y lo preserve por largo tiempo. Entonces, ustedes como autores, mis queridos estudiantes, son los que conservan todos los derechos morales y patrimoniales de su obra, pero permiten que obviamente su investigación circule dentro de la comunidad académica y pues esto que estamos haciendo, como empecé diciéndoles, vamos a fortalecer la producción intelectual colectiva y pues por ende ustedes empiezan a tener una huella digital. Entonces, aquí en este paso es importante porque este paso básicamente es como el que estamos diciendo que estamos cumpliendo con todos los estándares éticos, todos los estándares técnicos exigidos y que ustedes comprenden que el repositorio va a estar en acceso abierto, que cualquier persona que visite, cualquier persona que consulte por unas palabras clave, que ustedes pues deben anexar, entonces las personas quizás puedan encontrarlos y no tengan, digamos, ningún inconveniente para eso. En términos muy sencillos, muy coloquiales, muy prácticos, aquí es básicamente el cierre del proceso del envío. Yo acepto la licencia y el sistema lo que hace es registra el trabajo y lo envía automáticamente a la etapa de revisión. En ese momento ya no está en manos de ustedes. Ya ahí ustedes lo entregaron su hijito, ya empieza una fase ya más institucional, que es donde empieza a ser evaluado, tanto pues, digamos, como en este caso por parte de directivas y en la parte de publicador, que recuerden que les dije que el publicador era la universidad, y es como esa transición del documento. Ahí ya tienen que empezar a mirar qué está pasando con su documento. ¿Listo? Entonces, aquí hay unos tiempos también para que de pronto tengamos en cuenta. Entonces, el sistema genera esa confirmación automática, esa notificación y le informa a ustedes que su envío fue recibido correctamente y que ha entrado a fila de revisión. Cuidado, muy atentos de recibir esa confirmación. Si ustedes no reciben algo en el proceso se hizo como no se tenía que hacer y algo pues quedó ahí, ¿listo? Entonces, muy pendientes de eso. Este es un mensaje muy breve que tiene pues, toda la confirmación dentro del documento. Luego el trabajo pasa a manos del director, que es el primer revisor oficial dentro del flujo institucional y es ahí donde básicamente la labor de él es asegurar que el contenido se cargó coherentemente, que el proyecto sí fue avalado y revisado y aprobado por sus directores, por sus tutores, sus asesores, que no haya, digamos, tipos de inconsistencias, que la versión cargada sea la definitiva, que tenga todos aspectos académicos, que esté en orden, ¿sí? Ahí básicamente pues se valida toda esa transparencia. Y una vez se aprueba por esta parte, entonces el documento avanza ya para que el publicador institucional empiece esa revisión ya técnica y de normas. Entonces acá él verifica que el archivo esté correctamente nombrado. Y esto porque quiero nombrarlo así como tan específicamente para que ustedes sepan en el proceso. Y eso es como hacer el checklist de sí, tengo esto, sí va con esto, sí va con esto. Que usted garantice que su proceso sea tan bien hecho que no le van a devolver su trabajo. ¿Listo? ¿Qué más mira? Que el formato sea el adecuado.
que ustedes no hayan colocado quizás ningún dato sensible dentro del texto. ¿Qué pilas con esto? Que las imágenes o que las tablas no infrinjan derechos de autor. Porque en algunos trabajos que yo estuve revisando, colocaron dentro de las empresas, por ejemplo, los flujos de procesos, organigramas directamente de las páginas de las empresas. Y cuando yo hago eso, obviamente yo le coloco fuente, de donde hay alguna información que no tiene para ser compartida por copyright. Están ahí, o sea, no permiten que esa información sea compartida. Entonces es ahí donde yo tengo o que hacer un dibujito, un mamarrechito, un esquemita muy igual a eso, que lo hago yo y la fuente si es, en este caso, realizado, digamos, por cada uno de los autores, pero que la fuente fue X o Y. Entonces, cuidado porque toda información que infrinja derechos de autor o que no esté debidamente garantizado, pues ahí va a incumplir, eh, digamos, estándares legales, técnicos y vamos a tener problemas. ¿Listo? Este proceso, ¿cuánto va a durar, mis queridos estudiantes? Este proceso puede tardar hasta 10 días hábiles. Ese es el tiempo que se necesita para el envío y se va a revisar con una rigurosidad, de forma secuencial, como lo acabamos de ver. Entonces, el volumen de trabajos en este periodo es muy alto. Entonces, por eso es que se debe enviar a tiempo, garantizando que cumpla con criterios. Porque si ustedes ya entran a la cola de revisión y algo les quedó mal, su trabajo va a ser rechazado y tiene que volver a hacer la cola. Entonces, es una demora, es más difícil, ¿cierto? Entonces, acá es necesario que cumplan con todo eso y que esperemos el tiempo que se tarda para que nos den a nosotros la respuesta. ¿Cuál va a ser el seguimiento y la aprobación? Entonces, acá, en este caso, ustedes como estudiantes pueden estar monitoreando el avance del proceso de su publicación. Entonces, después de enviar el trabajo, no hay que quedarse de pronto ahí, esperar y espere y espere y espere si hay algún espacio, no. Dentro del módulo de autoarchivo, el sistema cuenta con una sesión que dice cómo revisar la situación actual del documento. Entonces, ahí ustedes pueden ver si su trabajo ya fue revisado por el director, si su trabajo se encuentra en manos del publicador, si ya está listo para ser publicado. Entonces, acá obviamente la universidad lo que hace es que se tenga ese tablero, por decirlo así, de seguimiento, que va a brindarle a ustedes claridad del proceso, sobre todo transparencia y tranquilidad. Porque yo sé que en este momento para ustedes lo más difícil es entregarlo y esperar, porque sé que ustedes ya están a puertas de su grado y eso genera quizás un poco de ansiedad. Entonces, ustedes pueden estar monitoreándolo sin problema. Hay tres posibles estados que su trabajo puede quedar. El primero es publicado. Bien, en este estado, ¿qué nos indica? Pues que el proceso de revisión concluyó satisfactoriamente, que ustedes siguieron al pie de la letra todas las recomendaciones, eran entregando su trabajo como tenía que ser y que el documento ya forma parte del repositorio institucional. Eso significa que todas las validaciones fueron superadas y que su trabajo es un recurso ya público, que ya está listo para consulta, para descarga y para citación. ¿Listo? Entonces ahí podemos decir que muy bien. El segundo estado es en proceso de revisión. Entonces, aquí es que el trabajo todavía continúa en evaluación, ya sea por cualquiera de las dos partes implicadas, director o publicador, y acá es completamente normal que esté esperando el proceso, o sea, está dentro de su revisión normal. Aquí se considera que el proceso puede tardar varios días, ¿sí? Ver la etiqueta simplemente confirma que su trabajo está avanzando normal dentro del flujo, ¿sí? Está normal. Y por último puede aparecer el que no queremos que aparezca, que es el estado sin terminar o rechazado. Esto
no se preocupen, no empiecen a colapsar y ahora qué hacemos y todo el tema difícil y entran en un fracaso y ya devuelven el vestido, la toga y demás, sino que es ese aviso de que le falta completar alguna parte del proceso, que no vinimos a la webconferencia, que no tomamos el detalle de lo que se tenía que hacer, ¿sí? Entonces acá, por alguna razón, debo mirar en alguna parte del proceso. Entonces, puede tratarse quizás del archivo incorrecto, me enviaron la versión que no era, algún dato incompleto o algún tema, digamos, que pues no que sea solicitado por el publicador. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí el sistema va a mostrar un estado para que ustedes puedan regresar el envío y corrijan lo necesario. Y ahí sí vuelven a enviarlo sin mayor dificultad. Acá lo importante es estar haciendo ese seguimiento, mirar muy bien, porque la plataforma está diseñada para ofrecerles a ustedes toda la forma de manera clara, de manera transparente, de manera controlada. Entonces ustedes son conscientes de lo que está ocurriendo en el documento. Y aquí pues pueden ver ya si fue finalizado, si fue publicado o por el contrario, si necesita hacer algún tipo de ajustes. Pero si nosotros seguimos al pie de la letra lo que les he contado hasta acá, pues creería que la tasa de porcentajes de rechazados debe ser mínima, ¿sí? Entonces, así garantizamos un buen término de nuestro trabajo. ¿Qué pasa si fue rechazado? Entonces, en este caso, si fue rechazado, pues hubo una devolución temporal, porque recuerden que ustedes pueden subsanar eso. Entonces acá el trabajo, básicamente lo que entra es como una valoración nuevamente. Ahí ustedes van a encontrar qué es lo que pasó, con qué situación se encontró el publicador que no cumplió, ¿sí? Entonces, quizás el archivo estuvo mal nombrado, hay un dato incompleto, bueno, todo lo que les he nombrado hasta este momento. Entonces, para corregirlo es muy sencillo. Ustedes ingresan nuevamente al módulo de autoarchivo, seleccionan el título del envío, ¿sí? Que pues va a aparecer en un estado de pendiente en este momento al abrirlo, y van a mirar cuáles son las sesiones que deben completar y que deben realizar. Actualizan la información, reemplazan el archivo, corrigen el dato, verifican la información, bueno, todo a lo que haya lugar y realizan esas correcciones. Y nuevamente el envío entra al proceso o al flujo de revisión. Entonces, nuevamente el documento es cargado y empieza a cumplir con todo el flujo que nosotros vimos, garantizando que ustedes hayan realizado al pie de las letras las correcciones. Entonces ya nuevamente deben darle aceptar a la licencia, la cual se reactiva nuevamente el envío, lo regresa otra vez a cola de revisión y empieza el proceso desde cero. Por eso es súper importante que garanticemos que nuestros trabajos que vamos a subir cumplan al pie de la letra de todos estos parámetros que les he tratado de sintetizar de la mejor manera y la manera más clara para que ustedes no tengan que empezar desde cero. Entonces, aquí ya en este caso es empezar como a realizarlo. No se preocupen porque si hay un rechazo, una devolución, esto no va a invalidar el trabajo de grado, ni mucho menos va a afectar la valoración académica del proyecto, porque ella tiene una validación. Es simplemente una oportunidad de mejorar los aspectos técnicos y que pues nosotros como institución cumplamos con todos los estándares dentro del repositorio y pues más ya que es un documento que tiene acceso público. Entonces, la intención es tanto protegerlos a ustedes como estudiantes, la universidad también, y que haya una publicación que sea limpia, una publicación segura y que tenga pues toda la estructura correcta. ¿Listo? Entonces, hasta acá, este es digamos como un repositorio. Si ustedes necesitan ayuda, chicos, estos son los correos que deben tener muy presentes, son los canales a los cuales ustedes pueden escribir durante todo el proceso de su publicación. No se preocupen que hay un grupo de personas súper atentos a resolver dudas, inquietudes, a tener todo un acompañamiento. Yo hice un videito
que también lo voy a subir y se los voy a enviar, donde resume todo esto, creo que en menos de 45 minutos que me haya estado hablando del tema, lo resume de una manera muy sencilla, con unos tipsitos muy claros, pero para que tengamos el checklist. Entonces, aquí, el primero, que es el de gestión de contenidos, es donde ustedes pueden escribir y solicitar cuando de pronto hay problemas con la carga del documento, que no encuentran al director, ¿sí? Que el director no está identificado, o que, por ejemplo, el estado del envío o cualquier situación no llegó, que no les llegó de pronto el correo. Entonces, ellos van a estar pendientes de eso. Y el segundo es el de biblioteca, que es el que de pronto les amplía mucho más esta información, ¿cierto? Con el funcionamiento eh, más, quizás más avanzado del repositorio. Hablan de pronto también ahí de políticas claras con todo lo que tenga que ver con el repositorio, y también les ayudan a mirar todo el tema de tiempos de revisión. Entonces acá es como esa base necesaria, esos contactos necesarios para que les ayuden, por ejemplo, si empiezan a tener problemas, y pues que no vean que es un camino ahí como solitario, sino que ustedes tienen un grupo primero pues de sus docentes que los van a acompañar, pero que también con cualquiera de ellos es una comunidad que les va a permitir estructurar muy bien, tener dudas, avanzar en el Garafel término dentro del recorrido. ¿Listo? Entonces los escucho, no sé si tengan dudas hasta acá, no sé si mis tutores, mi profe Luz María, tengas algo que aportar, o alguno de los compañeros tenga algo que aportar hasta acá como para eh, cambiar nuestro chip ahora a lo que es normas APA. Entonces los escucho. ¿Ninguno? No, está muy clara Listo. la información, directora, está muy chévere porque pues nos va ampliando un panorama de lo que nos espera pues en cuanto al cargue de nuestro trabajo final, y nos da las pautas necesarias para hacer el proceso de una debida forma. Muchas gracias. Claro que sí, Zuli, con mucho gusto. Listo, entonces, si les parece, arrancamos con normas APA. ¿Listo? Todo esto que ustedes van a ver hoy, hay unos videitos que duran, el más largo creo que dura 7 minutos, donde de una manera muy dinámica también nos ayuda a tener muy de la mano esta información. Entonces, normas APA. En normas APA sí he tenido un poquito de dolor de cabeza, porque finalmente todos los estudiantes casi siempre tienen dificultad para hacer la construcción de sus trabajos académicos. Y siempre, 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 todo, digamos, yo llevo de investigadora ya alrededor de 6 años y también impartiendo todo el tema de metodología de la investigación. Y casi siempre donde uno tiene problemas es en el tema de las normas. Siempre es como ese talón de Aquiles. Entonces aquí lo vamos a ver de una manera muy práctica, pero que sobre todo ustedes entiendan que esto no son un conjunto de reglas, sino que son un estándar de estructuras, ¿sí? Donde yo le estoy dando un orden, donde le estoy dando una legitimidad a mi producción. Y que si yo las aplico correctamente con el rigor que es, mi trabajo empieza a ser una obra maravillosa con un peso increíble, con un rigor académico. Siempre que empiezo el tema de normas APA y les hablo de las citaciones y de los referentes, siempre les digo, y creo que ya de pronto los que me han escuchado ya saben lo que voy a decir, es yo los asemejo al coloquial refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Lo mismo, dime quiénes son tus referentes bibliográficos y te diré la calidad y rigorosidad de tu trabajo, ¿sí? Es básicamente eso. Entre ustedes más nutran su trabajo con buenos autores, con buenas citas, esto primero les va a abrir un panorama grandísimo, porque ya empiezo a leer por este lado, ya empiezo a indagar por este, y ya empiezo a ver, pero cuando yo veo unos trabajos tan hermosos, tan bonitos, muy bien escritos, súper letrados, pero uno no ve ni una sola cita, yo digo, caramba, o sea, este es un genio porque todo es su autoría. Y no es así, porque lo que no es autoría mía, tengo que darle el crédito
ser como una cita y una bibliografía, pero siempre nos equivocamos en cita y bibliografía y a veces creemos que yo no me tengo que citar, sino solamente tengo que referenciar y que la referencia hace parte de la URL. Eso es simplemente coger y copiar la URL y pegarla. Y hoy nos vamos a dar cuenta que no. Entonces, aquí vamos a entender un poquito más de lo que es normas APA. Entonces, aquí vamos a hablar de todo lo que es como la parte general del documento. ¿Sí? Estos son los cimientos con los que vamos a empezar a formar nuestra producción. Entonces, acá, ¿de qué es? El primero es el papel y la margen. ¿Sí? Eso es fundamental. Las normas APA son muy precisas al respecto. Todas las márgenes son uniformes. ¿Cuánto? 2,54 centímetros en cada uno de los 4 lados de las páginas. ¿Sí? Ese es un estándar que va a garantizar simetría, que no está dado porque sí o por capricho, sino por equilibrio visual, porque es la correcta distribución del texto. Y aunque parece pues un tema ahí cualquiera, no, es una presentación formal que ha sido reconocida internacionalmente para documentos académicos. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es eso. Mirar que nuestros trabajos todos tengan esas márgenes, perdón. Luego va a aparecer la recomendación de la tipografía. El tipo de la tipografía que pues, es sugerido por la universidad, aunque existen varios, es el Times New Roman, perdón, de 12 puntos. Aunque también acepta Calibri, Arial o inclusive Georgia. ¿Sí? Cualquiera de ellas, pero ellas en una fuente diferente, sino todas estas es en 11. Pero pues Times es como la que más se usa. Aquí lo importante es coherencia a lo largo del documento, utilizar toda la misma fuente en todo el trabajo que se realice. Ya después, uno de los, digamos, principios característicos del APA es el interlineado. Este es doble, debe mantenerse en todo el texto sin excepciones, desde la portada hasta la última referencia, incluyendo citas, encabezados, títulos y figuras. El doble espacio, pues esto está dado, y de pronto hay datos curiosos, para facilitar la lectura. Entonces permite de pronto realizar anotaciones de las personas que muy juiciosos todavía seguimos creyendo en el lápiz y el papel y dentro de los documentos pues queremos tomar notas. Entonces eso permite que nosotros de la vieja guardia que hacemos eso, podamos hacerlo y podamos tomar revisiones con claridad. Entonces no es dado porque sí, sino con un fundamento específico. La alineación también tiene reglas claras. El texto debe ir a la izquierda, dejando el margen derecho irregular, ¿sí? Y esto, pues, obviamente, en el texto, digamos, hay que evitar bloques muy grandes, ¿sí? Bloques súper rígidos, hay textos que sean súper, no, debo hacerlo muy bien. Y para eso debo tener una sangría a primera línea de 1,27 centímetros, que esto yo lo aplico en cada párrafo y a partir del segundo párrafo en cualquier sesión. ¿Eso dónde lo hacemos? Eso todo lo hacemos directamente en Word, ¿sí? Inclusive, yo les voy a dejar acá una plantilla que ya tiene como la organización, tiene las márgenes, tiene las sangrías organizadas, tiene todo. Simplemente con mucho cuidado es trasladar sus trabajos a esta plantilla para que no pierdan ya márgenes, interlineados, sangrías y demás. ¿Listo? Y también aquí que es importante, paginación. ¿Listo? Los números de la página deben ubicarse en la esquina superior derecha de cada hoja. Eso también lo hacemos en Word, eso también lo colocamos ahí. Y aunque muchas veces el número no se muestre desde la portada, pues de ahí en adelante cuando ustedes se dan cuenta, sí va a aparecer. Bueno, creo que esas son las reglas generales dentro del trabajo y que pues permite que ustedes, digamos, empiecen ya. Eso es lo primerito que yo debería hacer. Mirar que todas estas 3 cositas estén muy bien, pues, organizadas y demás. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la portada, que yo digo que esa es la primera impresión. Entonces, si yo veo un sancocho al principio, unas letras para aquí, otras letras para allá, esto por un lado, esto para el otro, yo digo no.
Si así es el desayuno, yo ya no me imagino que va a ser el almuerzo. Entonces, por eso es importante que desde ahí se organicen muy bien. Esta es la parte que ya tiene más visibilidad. Entonces, acá la presentación tiene que tener, pues, correctamente su portada, el resumen, el abstract. Ahí, digamos, en este caso, que tiene que ver con todo el contenido de la portada. Es un documento que debe elaborarse con una estructura clara. El título del trabajo debe aparecer centrado. Eviten títulos larguísimos, ¿sí? Títulos muy cortos. Escrito en mayúscula inicial, en una letra clara. Ya saben el tipo de tipografía de letra que se utiliza. Y debajo van los nombres de los estudiantes que desarrollan la investigación. Acá incluye el nombre de pues, su docente o su tutor asesor. ¿Listo? Y también, pues, el acreditamiento o el acompañamiento académico, ¿qué? Pues la universidad, en este caso, pues todo el tema, la escuela, el programa, el año y demás. El encabezado con el título corto, máximo 50 caracteres, este puede ser opcional. ¿Listo? Bueno, aquí importante que la portada debe ser una portada muy sobria, nada de imágenes, diseños llamativos, ahí el corazón, los logos innecesarios, elementos decorativos, nada de eso. Las portadas deben ser portadas limpias, ¿sí? Y luego vamos a lo que tiene que ver con resumen. El resumen es esa presentación que yo como autor voy a enganchar a mi lector. Entonces es esa síntesis clara, que es precisa, que todo trabajo debe aparecer, digamos, en un solo párrafo. El resumen no debe superar las 350 palabras, no lleva sangría, cuidado, se redacta de forma directa, o sea, explica de manera resumida cuál es el propósito de este trabajo, cuál es la metodología, o sea, el paso a paso que realicé para poder llevar a cabo mi trabajo, los resultados principales y la conclusión general del estudio. Por ende, el resumen, pero en la versión en inglés, se deben hacer de últimas, ¿cierto? Lo escribo de último, porque en lo último ya tengo conclusiones y ya tengo resultados. Asimismo, en ese mismo espacio van a incluir palabras clave que permiten que yo al momento de clasificar o indexar el documento en una base de datos o en los motores de búsqueda académicos como Google, como Cielo, como Redalytics, cualquiera de las bases de datos pueda encontrar. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían los temas centrales? Por ejemplo, análisis financiero, análisis Amazon, por ejemplo, valoración de empresa. ¿Qué más podríamos tener ahí? No sé. Bueno, todas las palabras claves que ustedes crean que están dentro de su trabajo y puedan condensar eh, al momento que yo vaya a realizar una búsqueda. ¿Sí? Esas serían como las palabras clave. Esas palabras aparecen pues básicamente dentro de algo que se llama tesauro. ¿Listo? Tesauro. Es donde yo entro a buscar como las palabras clave que están estandarizadas y que pueden ser, digamos, puestas para yo buscar mi trabajo. Son palabras clave, no frases. ¿Listo? Palabras clave. Y luego, pues el abstract, que es esa versión del inglés del mismo contenido que tenemos en nuestro resumen, debe tener el mismo sentido, la misma extensión, la misma estructura que el resumen en español. ¿Esto para qué es? Pues porque audiencias internacionales van a entrar a buscar, entonces que puedan verlo sin problema. Aquí lo más importante es empezar a construir desde este momento esa impresión impecable. Portada clara, resumen conciso, un abstract correctamente traducido. Y acá, pues el lector ya empieza a tener como, wow, este trabajo suena como interesante, me gusta, y empieza a ser importante. Cuando los trabajos son citados, quiere decir que yo cogí el trabajo de Zully. Y yo lo primero que hago como investigador es mirar el resumen.
y yo digo, este trabajo realizó un análisis financiero de tal interesante. Dentro de los hallazgos encontraron que las empresas tenían unas brechas. Ok, sí, me sirve. Entonces se asemeja mucho a lo que yo estoy investigando y digo, vea, voy a coger el trabajo de Zully y dentro de ella, pues ella nombra ahí una parte importante dentro de la revisión, no sé, de algún ítem específico. Entonces digo, perfecto, este trabajo yo lo voy a dejar y lo cito dentro de mi trabajo. Entonces ya Zully empieza a tener esa visibilidad y los trabajos empiezan a tener citaciones. Y cuando nosotros como investigadores o ustedes, digamos en este caso dentro de la parte académica, empiezan a tener citas, eso quiere decir que los trabajos empiezan a subir un índice. ¿Sí? Y por eso pues nosotros vamos a ver que esa es como la categorización por la cantidad de citas, pero pues bueno, eso es simplemente para contarles, vamos avanzando. Aquí ya tenemos entonces índice acá que es importante resaltar que cumple con esa función esencial de cualquier documento académico, es esa organización del contenido. ¿Qué voy a encontrar? ¿Cuántos de ustedes han cogido un libro y lo primero que hacen es irse a la tabla de contenido? Ah, en tal lado voy a encontrar tal. Me voy directamente a la tabla de contenido. Esa es el índice, ¿sí? Las listas formales. ¿Acá qué van a mirar? Acá lo más importante que debe tener su tabla de contenido es, pues, bueno, en cada página donde se encuentran, tiene que ser coherente con los títulos que aparecen a lo largo del trabajo. Por eso mi recomendación siempre es, Word les ofrece la opción de colocar las tablas de contenido. Utilicen las tablas de contenido de Word. Porque si ustedes más adelante por allá le cambiaron el título a alguno de los apéndices o a alguno de los tratados y resulta que se me olvidó cambiarlo en la tabla. No, simplemente me paro en la tabla, le doy actualizar y la tabla solita me actualiza. Entonces, nada de hacer tablas manuales. Word nos ofrece en este momento la opción de hacer tablas. Entonces, aquí es toda la parte numérica, página de las páginas que corresponden. Bueno, creo que eso es, digamos, en cuanto al tema de tablas. Bueno, tabla de contenido, todo lo que tengo, pero también hay un índice que es necesario y que hay lista de tablas, lista de figuras y lista de apéndices. ¿Listo? Ahí también en Word nos ofrecen la lista de tablas. Entonces yo ya no tengo que decir, ay, ¿en qué tabla iba? Iba en la tabla 3, iba en la tabla 4 y yo, entonces a veces revisa uno y de la 4 encuentra que la siguiente tabla que colocan es la 6. No, Word también les ofrece esa opción, entonces también la pueden utilizar. Aquí es empezar, digamos, a utilizar y a simplificar todas las herramientas que tiene Word. A veces Word es su utilización que tiene para ayudarnos y hacemos todo manual. Aquí las listas, ¿para qué son? Pues para que nosotros como lectores no nos perdamos, sino que tengamos todo muy bien organizado. Bueno, eso es en cuanto a tablas. Ahí les dejo como el monachito para que... ¿Hay micrófono abierto? ¿Hay alguna pregunta? Hay el monachito de cada uno como para que entendamos cómo se realizaría. ¿Listo? Ahora sí, vámonos al contenido. Entonces, el contenido que vamos a hablar de introducción, justificación y objetivos. Estas tres partes son, yo diría que muy vitales dentro del trabajo. Aquí es la introducción y la justificación, no son sesiones que siempre deben comenzar con un título de primer nivel, ¿sí? Perdón, deben comenzar siempre con un título de primer nivel. Nosotros vamos a ver ahorita adelante que los títulos tienen primer nivel, segundo nivel y así sucesivamente. Ellos deben ir centrados en negrita, así lo establece, o negrilla, así lo establece la norma y a partir del segundo párrafo sí voy a utilizar una sangría. Entonces, por ejemplo, voy a hablar en este caso de herramientas de análisis utilizadas dentro de mis dictámenes que analicé de los estados financieros. El nivel 2, por ejemplo, ya es análisis vertical. Este ya es un segundo nivel que ya debe utilizar una sangría. ¿Listo? Para darle como esa coherencia formal al documento. La introducción es básicamente, cumple como una parte de, esta parte como que orienta directamente
a todo lo que tiene que ver con la situación que ustedes están estudiando. Entonces, es mirar los antecedentes mínimos, ¿cierto? El fenómeno, la visión, el propósito de este trabajo. Lo que hace es como, aquí ustedes le abren el camino al lector para que se orienten y sepan a dónde es que vamos a ir y este trabajo a dónde me va a llevar. ¿Listo? Por ahí tengo un chat, no sé qué será. Mi profe Luz María o mi profe Jason, no sé el que quiera. ¿Me ayudan con el chat mirando de pronto qué es? Mis profes, por favor. Y me cuentan. La justificación es ese resumen que quizás es el por qué ustedes están haciendo ese trabajo, por qué lo van a estudiar, cuál es el tema, qué vacíos académicos, qué de pronto partes profesionales intentan ustedes llenar con esto. Sí, es esa sesión argumentativa y que le da pues mucho valor al estudio. ¿Ok? No veo Eh, preguntas en el chat, mi doc, Leslie. ¿No? No, pues, yo no visualizo nada en este momento. Ah, bueno, listo. Pensé que pues vi un chat, pero ese entonces por fuera de Teams. Muchas gracias, profe. Bueno, y acá ya la parte de los objetivos. Recuerden que en este caso como un encabezado de primer nivel. Y a veces vemos los objetivos por allá todos en viñetas. ¿Listo? Entonces, ahí se escriben como encabezado de primer nivel y ya los 2 niveles más son objetivos específicos, general y específicos. Mi profe Luz, ¿vas a decir algo, mi profe Luz María? Ah, no. Ay, qué pena, Ok, profe. Lo que pasa es que se me había desactivado el micrófono y estaba intentando organizarlo de nuevo. tranquila, Qué pena, tranquila. disculpe. No No, se estás muy afane, bien. tranquila. Listo. El objetivo general, recuerden que es una sola línea. No se pongan a escribir toda una charla completa. ¿Aquí qué es? La intención central del trabajo. Es esa meta principal que ustedes quieren llegar. ¿Sí? Yo lo llamo la propuesta de valor. ¿Qué le vamos a entregar a nuestros lectores cuando ellos encuentren ese trabajo? Los objetivos específicos pueden redactar entre 3 y 4 y son muy puntuales. Son los que me dicen el paso a paso cómo yo voy a cumplir mi objetivo general. ¿Listo? Ellos son. Y siempre utilicen, ustedes ya saben, verbos en infinitivo que permiten como investigar, aplicar, realizar. ¿Sí? Son los que permiten de pronto darle a claridad al tema y demás. Voy a avanzar, no me voy a quedar como mucho acá. Aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver con la jerarquía de los títulos. ¿Listo? Entonces, acá, dentro de la jerarquía de los títulos, si nosotros vemos ahí, entonces es el primer nivel que era el que yo les decía en este caso. Por ejemplo, vamos a hablar de las herramientas de análisis utilizadas. Entonces va centrado, negrita, cada palabra inicia con mayúscula. Y luego ya el nivel 2, por ejemplo, vamos a hablar de el análisis horizontal. Ahí ya va alineado a la izquierda y cada palabra inicia con mayúscula. Y dentro del análisis horizontal encontramos hallazgos importantes de la estructura del activo. Por ejemplo, vamos a hablar de ese. Ese ya sería un nivel 3. Y un nivel 4 si quisiéramos ahondar más en ese tema. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos es básicamente hasta nivel 5, pero chicos, no creo que de pronto en nuestros trabajos haya necesidad de irnos hasta el nivel 5. A lo sumo a veces llegamos hasta nivel 3, pero los niveles 5 son como para trabajos mucho más, que sean mucho más descriptivos. ¿Listo? Hasta acá, mis queridos estudiantes y mis tutores y mis profes y todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Vamos bien frente al tema? ¿O algo que aportar también quizás de los profes? Listo. Ok, quiere decir que todo bien. ¿Todo muy claro o todo muy confuso? Aquí entonces nos vamos para el tema de las tablas. ¿Listo? Acá el tema de las tablas es súper, súper importante. Porque acá el tema nos permite a nosotros, digamos, verificar cada una de las situaciones que nos presentan de una manera más visual. Cuidado. Las tablas, si ustedes ven esa tabla que se realizó ahí, ese redondel que lleva ese recuadro, ese cuadrado, no va en la tabla. A la tabla solamente la acompaña
esta línea que no quedó derecha, me perdonarán, esta otra línea y esta otra línea. Son 3 líneas. Las tablas no tienen cuadrículas, ¿listo? Y muchos presentan las tablas con cuadrículas. No, error. Las tablas no tienen cuadrículas. Las tablas solamente tienen esas 3 líneas. Si se dan cuenta, acá empezamos con la tabla número 1. ¿Y qué es esa tabla? ¿Qué información estoy dando ahí? Si tengo una nota específica, entonces acá tengo que decir de dónde saqué la información. ¿Y cómo la voy a hacer? Autor, año y una URL muy pequeña o la licencia que tenga en este caso. ¿De dónde salió esa información? ¿Listo? Es necesario que entiendan que lleva un interlineado y el interlineado de las tablas puede ser entre 1, 1, 5 o 2. Y la letra es más pequeña, en este caso puede ser aceptable, ¿sí? Solo si uso las líneas horizontales en este caso y puedo utilizar quizás la letra 11. Bueno, de pronto en cuanto a tablas, creo que es lo que se evidencia siempre que presentamos tablas mal. Tablas cuadriculadas, tablas que no se nombran y tablas que no tienen fuente. Entonces ya sabemos que solamente van líneas horizontales. Las figuras pasa exactamente lo mismo. Esto que ustedes ven acá, este recuadro, no va. Es simplemente parte de la estructura slide. Pero en este caso lleva la figura número 1, a qué corresponde esa figura, y es ahí donde ustedes, muchos de ustedes, tienen tortas, tienen todo el tema gráfico de los estadísticos que han sacado. Entonces ya saben, debe ir en figuras, no son tablas, esto ya es una figura, donde va un título muy conciso, donde lleva, en este caso, una breve descripción de lo que es. La nota es la que nos permite decir aquí, en este caso, quién está, digamos, o mejor, le damos todo lo que es los derechos a la persona de donde sacamos esta información. Importante, debe ser un gráfico, una foto, pero que sea legible, no que sea por ejemplo una captura de algo que yo vine y traje y al momento que lo voy a poner en PDF, pues va a perder calidad. ¿Listo? Si la licencia lo permite, ustedes deben colocar ahí el número de la nota y de la atribución. Pero hay unos que, por ejemplo, tienen unas licencias que exigen una atribución específica, debo incluirla, que es la que aparece como CC, CCM o CC, que es la que aparece. Si la imagen o la figura que van a colocar lo exige, debemos colocarlo. Entonces, esta es la manera como deben presentar las tablas. Ahora sí, todo lo que tiene que ver con la cita. Y es como darle la voz a esos autores que me están ayudando. Entonces, acá es clave para que ustedes lo puedan hacer de la mejor manera. Aquí la cita es, por ejemplo, si es un solo autor, es la forma más básica que todos conocemos y es cuando el autor aparece citado de manera narrativa. Por ejemplo, se menciona, según Arias, el análisis financiero es una herramienta utilizada, ¿sí? Que es la forma en la que yo lo traigo. Pero hay otra manera, en este caso, que menciono su apellido, seguido de su autor, entre paréntesis. Cuando aparece citado de forma parentética, ¿sí? Que ambos elementos están apellido y año. Paréntesis es la forma más directa de reconocer que este es un trabajo de un solo autor. Ahora bien, como lo ven ahí, si se pasa a 2 autores, entonces debe redactarse utilizando la conjugación y. Entonces, en español o pues ya sea en inglés. Entonces se cita y se incluye dentro de paréntesis. Es importante aquí en Normas APA diferenciar claramente la escritura, ya sea de forma narrativa o pues en este caso de forma parentética, que es la que nosotros ya les acabo de decir, y es la forma correcta de poder unir los 2 autores, ¿sí? A cada 2 autores. Pero si yo voy a poner 3 o más autores, porque pues así puede ser, entonces en este caso APA, séptima edición, lo que hizo fue simplificarlo y lo que coloca es el apellido del primer autor y seguido de lo que vemos ahí, et al, que es el que vemos. Pero ¿en dónde está el et al?
Bueno, creo que acá no lo colocamos. Ya ahorita lo tenemos ahí, de pronto en este caso, para que veamos eso. ¿Listo? Entonces se coloca el al y el año de publicación. Entonces aquí yo ya sé que tengo varios autores. Si un documento no tiene un autor identificado, la cita se hace utilizando el título abreviado, digamos, de la revista, del artículo, de lo que se hizo. ¿Sí? En ese caso se escribe las palabras del título en mayúscula y entre comillas, digamos, seguido el año. Entonces aquí de pronto para evitar que esto se deje abierto para cualquier persona. Eso es lo que sería la voz de los autores. Yo cuando cito, pues cuando obviamente encontré información que para mí es relevante y yo la traigo de manera, digamos, la puedo utilizar de manera directa e indirecta. La cita directa es aquella, no sé si lo tengo acá. Sí, acá. Entonces, la cita directa es esa que yo utilizo tal cual la estoy sacando del autor. Entonces, el autor me lo dice directamente y tal cual está, eso es el que yo digo el copiar y pegar. Copio y pego tal cual ese concepto, pero aquí lo debo colocar con el autor y su fecha. Pero una cita parafraseada o no textual es la que yo leí, esa información me gustó, pero yo utilizo mis propias palabras. Esta no lleva comillas, pero sí le debo dar el crédito y el autor que lo hizo porque no son mis palabras, o sea, no es mi voz, no lo estoy diciendo yo. Entonces, esa es la que nosotros decimos que es la parafraseada, que también debe llevar una cita. Entonces, miren que muchos de ustedes cuando uno revisa trabajos y yo veo trabajos y yo digo, pero este trabajo no tiene ni una sola cita. No, profe, es que yo leí y de lo que yo leí yo parafraseé. Se llama una cita indirecta. ¿Listo? Esas son, digamos, las citas y la manera de hacerlo. Y esta pues como una referencia o una ayuda de lo que es una tabla de referenciación rápida. Un tipo, ¿cómo se haría? Con un autor, con dos autores, con tres autores o con un autor en grupo. Mi profe Luz María. Profe Luz María, tienes la palabra. Creo que tienes problemas con el micrófono, mi profe Luz. Sí, Ahí, mira que ya, sí, lo ya, punteo y se me cierra, se me abre, no sé qué me está pasando ahorita. Bueno, mi listo. profe, mi presada directora, para apoyarle ahí en el tema de las citas bibliográficas, sí, eso es muy esencial en un trabajo, sí, teniendo en cuenta que es un trabajo de opción de grado para finalizar. Lo más recomendable, mínimo son 10 citas bibliográficas de autores, ¿sí? Entre los autores, pues tenemos autores nacionales, extranjeros, también podemos tener, pero todo lo relacionado con el tema, ¿no? Y cuando habla la directora y de parafraseo, sí, mira que muchos, no yo sé que que la herramienta, la IA, la podemos utilizar, pero hay que saberla utilizar, porque a veces trasladamos tal cual como nos dice la IA, pero a veces no leemos. Y vamos a revisar lo que dice ese autor, porque la IA de pronto en muchas ocasiones se puede confundir y no tiene nada de parecido ni nada que ver con el tema. Entonces, yo sí, para puntear ese temita ahí con el tema de las citas bibliográficas, sí, por favor, mínimo que sean 10 para este trabajo, como referencias. Gracias, profe Luz María. Y ahí, ya mi profe Cristian te doy la palabra. Y ahí, súper importante, chicos, cuando yo utilizo la IA, yo tengo que citarla y referenciarla. Además, tengo que declarar dentro de mis trabajos el uso de la IA. Se declara el uso de la IA para redacción, para corrección de estilo, ¿para qué la estoy utilizando? Porque ustedes ya saben que en este caso, todos los escáneres que se realizan para ver la similitud de trabajos ya marca IA. Y que aquí en la universidad hay un porcentaje específico que se tiene. Ahora bien, las IA se inventan citas. Entonces nosotros ya sabemos como docentes
cuando vemos un referente y uno dice, ese referente no lo conocía, mucho menos y vamos y buscamos la cita y no aparece, se la inventa. Entonces yo tengo que tener citas reales. ¿Listo, profe Cristian? Mi profe, cordial saludo para todos. Qué pena. No, pero es que usted ya me quitó mi Ay, opinión. perdón. Les cuento a mis No, no, muchachos que redondela, redondela. les cuento pues como caso puntual, yo me encuentro adelantando estudios de doctorado. Entonces, claro, todo el tiempo estamos escriba, escriba, consulte, consulte. Resulta que en una de las devoluciones, de las 1500 devoluciones que le hacen a uno, en una de ellas me devolvieron porque me faltaba lo que dijo la profe anteriormente, me faltaban citas. Ya bueno, yo voy a empezar a citar. Y me apoyé de la herramienta de inteligencia artificial, no hay problema, se puede usar, eso no está prohibido, no nos dé miedo, solo que sí se puede usar y declarémosle el uso. Y me trajo una cantidad de citas que yo dije, bueno, listo, aquí fue. Estoy feliz. Efectivamente volvieron y me devolvieron el documento porque cogieron una cita cualquiera, el autor no existe, el autor ni siquiera habla de mi tema, ta, 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 ta. La herramienta artificial simplemente cumplió lo que yo le pedí, tráeme citas. Lo que no, lo que sí hay que hacer es verificar que si sean verdaderas y que si hablen en ese texto o algo así. Porque recuerden que si no se la sabe, se la inventa. Muchas gracias. Así es. Gracias, profe. Claro que sí. Y otra cosa importante, ¿a dónde estoy consultando? ¿Quién? ¿De dónde estoy sacando mi información? Ah, no, de Wikipedia. ¿Listo? Tenemos que tener citas de fuentes, como decía la profe Luz María, esas 10 citas que sean de fuentes confiables. ¿Ustedes dónde pueden ir a buscar información de fuentes confiables? Repositorios. ¿Por qué? Porque los repositorios de las universidades o los repositorios de las revistas condensan información básica y ya tuvo un par de evaluadores que le dan confiabilidad a esa información. Entonces ustedes tranquilos pueden utilizar esas citas porque ya saben que fueron validadas. Listo, vamos a dar avance porque ya vamos terminando. Entonces, aquí, ¿cómo construimos las referencias? Pues simplemente la lista de las referencias, como ustedes ya saben y yo ya creo que les había dicho en este momento, Word tiene referencias, tiene citas y tiene de todo para que nos ayude a construir la manera correcta de cada una de nuestras citas. Debe corresponder, si yo tengo 60 referencias, eso le estoy dando yo un trabajo acá de revisión de literatura, si yo tengo 30 referencias, esas 30 referencias deben aparecer arriba en el desarrollo de mi trabajo en citaciones. Y lo mismo, si tengo 10 citaciones, pues deben ser 10 referencias. O sea, si yo citar, recuerden que es poner el autor, ya sea de forma directa o indirecta, parafraseado o no, pero debe aparecer abajo. Entonces, aquí básicamente corresponde a toda esa lista completa de las referencias, donde en una página independiente titulada así, referencias, debo colocar en el encabezado de nivel 1, centrado, aparecer las referencias y viene autor, año, título y fuente. Esos son los 4 componentes que forman la columna vertebral de cualquier referencia en APA. Cambian de forma según el tipo de documento, pero la lógica debe permanecer. El documento pues va a traer todos los autores con los apellidos, ya ustedes, digamos, en este caso les dije. El año pues debe colocarse entre paréntesis inmediatamente después de los autores. Cuidado, si no tengo fecha, debe aparecer SF, sin fecha. SF tal cual. Ese dato, aunque es temporal, es importante porque yo ya digo, bueno, me ubico en un contexto y sé que se produjo una fuente y que al momento de evaluar su vigencia no tenía fecha. ¿Listo? El título debe aparecer en estilo mayúscula y demás. O sea, aquí les da toda la forma de cómo hacerlo. Importante, la fuente de dónde salió, de dónde ustedes obtuvieron ese documento, ya sea de una editorial, de una base de datos, una URL, un DOI, que el DOI es el documento que reemplaza, es como su ID que les dan de publicación. Ese documento debe aparecer. Entonces, el uso obligatorio en APA del DOI es indispensable.
Es ese identificador digital y debe aparecer. Y ese es el que muchas veces la IA se inventa. Entonces, aquí deben hacer uso de las referencias correctamente. Yo que les sugiero que descarguen Mendeley o Zotero, que son gestores de referencia que les va a ayudar un montón a referenciar, o si tampoco, pues inclusive Mendeley o Zotero tienen una extensión de Google Chrome que les permite crear sus referencias desde Word con un solo clic. ¿Listo? Entonces, eso es una manera de cómo poder hacerlo. Y acá ya no me voy a detener porque ustedes van a tener este material, porque pues ya estamos excediendo un poquito el tiempo, donde pueden ver cómo debo citar un libro, cómo debo citar un capítulo de libro, cómo debo citar una revista, un artículo de una revista, un journal, o un artículo de una revista en línea, ¿sí? Cada uno de ellos son ejemplos básicos que le dicen cómo pueden hacer. Entonces, si tienen un artículo, ya sé, vamos a buscar allá cómo es que citamos. ¿Listo? Lo mismo acá, si tenemos, por ejemplo, tesis o disertaciones de otros repositorios de estas universidades, si tengo un video en YouTube, si tengo una red social, por ejemplo, en este caso, porque es importante también saber que de ahí sale información que puede ser chévere y que ustedes pueden traer. Hasta acá de pronto, chicos, es todo lo que yo tenía para apoyarlos en su trabajo. Sé que si han llegado hasta acá es porque han hecho todo el esfuerzo posible y que no dejemos que por cositas muy sencillas esto se pueda perder de manera que después tengamos inconvenientes, ¿sí? Acá lo más importante es saber que lo esencial es tener todo muy claro, todo muy organizado, ¿sí? Que el dominio de las normas APA no se logra de un día para otro, sí, eso sí es verdad. Pero si ustedes empiezan a practicar estos pequeños tips que les dimos, y ya les dije que les voy a subir un videito muy corto donde también les va a ayudar a hacer todas, como recordar esa información, mirarla de primera mano. Entonces, acá es como escriban bien, redacten bien, organicen sus ideas, respáldenlas con evidencias confiables. Está apoyando ese trabajo que ustedes hicieron muy juiciosos y rigurosamente. Eso permite credibilidad, ¿sí? Que ustedes puedan, uno decir, uy, este trabajo realmente tiene evidencias que son confiables. Dele crédito a quien le tiene que dar crédito. Presente el contenido de manera muy clara y pues sobre todo, siempre, digamos, sean transparentes dentro de toda la información. ¿Listo? Sean muy transparentes dentro de lo que puedan estar dando. Recomendaciones ahí como para que le tengan en cuenta, entonces interlineados, nada de logos, adornos, muñequitos, nada de eso. Enumeren todos los títulos de acuerdo a las jerarquías que acabamos de hablar, utilicen sangrías, no dejen pasar páginas en blanco, a veces uno pasa y, ¿qué pasó acá? ¿Listo? Y citen todo lo que tengan que citar. Yo creo que con esto ustedes ya están listos para que den un paso más, avancen y pues sigan trabajando dentro de la construcción de todos sus trabajos. Y yo sé, estoy muy segura que pues, todos sus trabajos van a salir publicados y ninguno va a salir rechazados porque van a seguir al pie de la letra estas instrucciones y mucho más que hay. Se pueden apoyar en sus docentes, que yo sé que ellos son profesionales que van a estar ahí apoyándolos en todo sentido. Entonces les doy las gracias, muchas gracias por la atención, muchas gracias por conectarse, gracias por este espacio, quedamos atentos al servicio de ustedes, lo que puedan requerir. Y para terminar, no sé si mis profes o los estudiantes, alguna pregunta, alguna duda, algo más que aportar o nos vamos a ya descansar. Profe John Jairo, bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un saludo especial para todos, especialmente pues para mis colegas y todos los estudiantes. No, solamente una pequeña recomendación que pueden iniciar desde ahora y es como a elaborar su ficha bibliográfica. Y lo que planteaba la directora es cierto. Digamos que precisamente en todo proyecto de investigación
lo más importante es que la información sea confiable. Eso es vital porque, digamos, ese documento es público y todos de alguna manera podemos acceder a él. Entonces, desde ahora pueden comenzar a gestionar la información, elaborar, hacer unas fichas bibliográficas, verificar que la información sea 100% confiable. No se vayan a confiar en el tema de las visitas. Ese es un grave error, creer que porque un documento tiene muchas visitas, entonces no. Muchas veces una visita se da hasta por popularidad. Entonces, desde ahora inicien porque pues el trabajo lo amerita. Es un trabajo robusto, es un trabajo con un componente técnico fuerte, es un trabajo inclusive hasta de maestría lo que ustedes están haciendo realmente allí. Es un trabajo que fácilmente se puede soportar una maestría, por ejemplo, en financiera, porque la verdad el trabajo lo amerita y precisamente ustedes se van a graduar con ese trabajo y no es cualquier trabajo. Analizar una empresa no es como analizar una tienda y menos si es una empresa que cotiza, ¿cierto? Capitaliza bursátilmente, entonces digamos que el trabajo es bien interesante, entonces denle también, como dice la directora, el nivel a ese trabajo, porque el trabajo, la verdad, lo amerita. Entonces, desde ahora inician a gestionar la información, porque es un trabajo de investigación, precisamente ahí está el éxito, en la gran cantidad de información real que yo puedo gestionar para poder hacer el trabajo. Pues así una recomendación, les ofrezco excusas que estaba como en otra web, y entonces eso era allí. Muchas gracias, profe John Jairo. Muchas gracias por el aporte. Profe Luz María. Mi profe, le pueda compartir, no sé si por este chat, un cuadro para que lo tengan en cuenta para el tema de las fichas bibliográficas que lo pueden construir. Y cuando ustedes construyen ese cuadro de Excel, ya tienen toda la información de todo. Yo les recomiendo que no sean años tan antiguos, que sean años más o menos del 2020, 2021 en adelante, que tiene como la información más fresca, más relevante, más actualizada. Entonces, no sé, directora, si les comparto por este chat o se lo envío a usted para que usted lo comparta en el foro de... Me lo puedes enviar porque si lo dejamos en este chat, aquí solamente hay 21 personas y quizás los que no entraron pues no van a poder tener información que es muy valiosa en este sentido. Entonces, si quiere, lo comparto. Ah, bueno, si quiere me lo pasa a mí que yo tengo el acceso a todos los estudiantes. Entonces, lo pasamos junto con la plantilla y yo después les paso a todos ustedes el videíto para que lo coloquemos ahí en nuestros sí, foros. sí, ¿Listo? claro, se comparte junto con la grabación y ya, Sí, listo. señor. Listo, Listo, mi directora. Muchas profe. gracias. Yo te lo Súper envío. bien. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, si no es más, entonces ahora sí, nos vamos a descansar. Muchas gracias. Feliz noche, feliz jornada a los que continúan trabajando y demás. Y entonces nos estamos viendo en las próximas webconferencias y CIPAS y les deseamos muchos éxitos en todas las fases que tienen que entregar y las que vienen. Muchas gracias y feliz noche a todos. Gracias, feliz Muchas noche para gracias. todos. Gracias, buena noche. Buenas noches.